Estamos abriendo la mesa de este lunes, estamos saludando entonces a Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Gonzalo Baroni. Buenos días. Onir Sartú. Buen día. Y Juan Gavito. Emiliano, buen día. Supongo que han estado pendientes de lo que ayer Argentina generaba como información. Supongo que habrán estado pendientes de la segunda vuelta. Es la gran noticia del Río de la Plata, obviamente, en estas horas. La tomo por uno de sus ángulos más nuevos. Declaraciones del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que sostuvo hoy que la victoria de Mauricio Macri ayer en el balotaje presidencial representa un empate político y por lo tanto el kirchnerismo se preparará para volver a gobernar. Salimos empatados, uno tiene que reconocerlo, pero no es una diferencia que nos diga a nosotros que estábamos equivocados, dijo en su habitual rueda de prensa matinal en la sede del gobierno. Recuerden, Macri obtuvo la presidencia con 51,4% de los votos contra 48,6% del oficialista Daniel Scioli. Fue una nimia diferencia de 700.000 votos y en un balotaje el que saca un voto más es el que gobierna, admitió Fernández. ¿Quién empieza? Juan, dale, vas contigo. Creo que primero hay que ir a lo básico, aunque sea un poco repetido, pero creo que nos tenemos que congratular de que el proceso haya sido aparentemente limpio, o sea, no ha habido ninguna denuncia de fraude ni de irregularidades, y ha sido pacífico, es decir, tampoco hemos tenido conatos de violencia como lamentablemente en otros países podría ocurrir o ha ocurrido. Tomando la cosa por el lado que decía ese cable sobre las declaraciones de Aníbal Fernández, yo creo que en parte sí y en parte no. Efectivamente, el hecho de que la diferencia haya sido menor de lo que una vez más las encuestas anunciaban, implica que efectivamente hay para buena parte de la opinión pública argentina, por las razones que luego analizaremos, fortaleza de parte del gobierno saliente. Pero creo que lo que lee mal Aníbal Fernández es que por algo un señor que no fue la primera opción para muchos electores recibió la mayoría. Es decir, que hay mucha gente de orígenes muy distintos y que había tenido proyectos políticos bastante diferentes, que ha creído que basta de Cristina Fernández de Kirchner y un estilo de gobierno. Es decir, que se han unido en contra de. Vamos a ver si Macri, siendo esa minoría relativa hacia el interior de quienes ganaron, logra plasmar su gobierno. Martín, tus primeros comentarios. Sí, yo en primer lugar quiero hacer algo similar que Juan, es decir, referirme a lo más básico, lo más general, y decir que Argentina vuelve a romper un nuevo récord en la cantidad de elecciones sucesivas. Desde el 83 hasta parte ha tenido mucho más elecciones sucesivas que en todo el siglo XX, digamos, y es un país que durante el siglo XX se acostumbró a que una o dos elecciones pasaban para que viniera algún golpe de Estado, etcétera. Así que eso en primer lugar, y además decir que todos aquellos rumores, que también los escuchamos sobre que iba a haber un fraude enorme, más allá de las declaraciones de Elisa Carrió, que ya nos tiene acostumbrados a niveles un poco delirantes. Ayer dijo que se iban a secuestrar votantes y preparados por posibles asesinatos, etcétera. Pero más allá de eso, también hubo otra parte de la oposición y de los medios que anunciaron un fraude hace mucho tiempo. Eso, por suerte, no ocurrió ni en la primera vuelta ni ahora, y digamos que no hay ningún tipo de denuncia en ese sentido. Y la otra cosa que es también rara en Argentina es un gobierno que se va con este nivel de popularidad. Uno puede decir, bueno, a ver, seguramente la mitad de la población más o menos detesta al kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner. Pero hay otra mitad de la población que en términos generales aprueba su gobierno, y recordemos cómo se han ido los presidentes. Alfonsín se tuvo que ir 6 meses antes, tuvo que entregar el poder. Menem se fue cuestionado, muy cuestionado, y con un poco un caudal electoral menor de su candidato sucesor. De la Rúa se fue en helicóptero. Y entonces creo que también hay otro fenómeno, y es que yo comparto, y es parte de lo que se hace el análisis en Uruguay cuando se dice que hay dos mitades, más o menos, en términos de corrientes de opinión. Creo que en Argentina se instala un escenario así. Ahora lo que hay que ver es cuánto resiste el kirchnerismo fuera del poder, como la otra mitad de Argentina. Si sigue siendo aglutinador, o si pasa, como también pasa muchas veces en Argentina, que viene otra fuerza y se transforma en la fuerza principal de la oposición. Con respecto a tu última apreciación, ¿el kirchnerismo es la otra mitad?
está Massa de por medio, por lo menos, ¿no? Está Sergio Massa. Sí, bueno, yo creo que la mitad de Massa está integrada en la mitad que ganó. Más allá de que Massa no haya dado un apoyo explícito a Macri, creo que pasó con otros líderes, por ejemplo, que se puede medir. José Manuel de la Sota, el gobernador peronista, no kirchnerista de la provincia de Córdoba, que salió a apoyar a Scioli, la provincia de Córdoba salió 70-30, digamos. Entonces creo que lo que quedó la mitad kirchnerista o la mitad, digamos, que votó a Scioli es alguna gente progresista, no peronista y no kirchnerista que se asustó, capas medias, intelectuales, etcétera, y si no tenemos el kirchnerismo puro y duro y el partido justicialista que está dentro de la estructura, que está dentro del kirchnerismo, pero con cierta autonomía, que es el que de hecho primero se podría separar del kirchnerismo. Seguimos, Gonzalo. Una pequeña corrección. De la Sota no apoyó a Scioli. De la Sota apoyó a Macri. Por eso también se hablaba de Cordobazo. Por eso el resultado. En particular, yo sí creo en el aspecto de las dos mitades. Massa, yo creo que gran parte del público votante de Massa apoyó a Macri. La gente estaba contra... o por lo menos votó en contra de un modelo. A mí lo que me deja la duda, y que por eso me asusta a veces cuando la gente se embandera con políticos ajenos, es que Macri no sé si representa tanto lo que es él, sino lo que no es Cristina, o lo que no es el kirchnerismo, o lo que no es el modelo K. El modelo K que claramente tiene determinadas características que habría que remarcar. Es una forma nueva de hacer política. Nueva me refiero porque hace 12 años que está en la vuelta. Es gente que está muy enquistada en el Estado, que participa de las movilizaciones, vuelve con algunos paradigmas de los 60 de la movilización de izquierda. Esos grupos, reitero, los grupos dependientes del Estado, que de pronto, así como estaba la gente de la Cámpora en aerolíneas y en determinados lugares, como que hacen su fuerza y su peso desde estructuras estatales que yo creo que hace recordar a gran parte o de lo peor del peronismo histórico. Así como yo creo que en algunos aspectos el peronismo tiene algunas virtudes, el kirchnerismo ha tomado bastantes de sus defectos. Y después recalcar que Scioli muestra su mejor cara después de haber perdido. Scioli, sobre todo en la recta final, tiene un discurso muy negativo. Era muy difícil escucharlo hablar de las cosas que iba a hacer él, sino de lo que iba a hacer Macri. A tal punto que en algunos lugares se hablaba, si gana Macri, y ya había como una campaña del susto, si gana Macri esto, si gana Macri lo otro. Pero ¿y qué opina Scioli? Era muy difícil hacerlo hablar de lo que él opinara. Aparte no era el candidato ni de la presidenta, ni de Aníbal Fernández, ni de la Cámpora, ni de Máximo Kirchner, ni de ninguno de ellos. Era un candidato... Es un candidato que surge del menemismo, que en muchas cosas de las que critica. Es un candidato que en los 90 estaba embanderado con el neoliberalismo. Es un candidato farandulero, un candidato que vive cómodamente y que de pronto la gente capaz no vio en él ese candidato de pronto popular, que capaz esa mitad, lo que bien decía Martino, y esa mitad del país se podría haber visto representada. Así que me parece que la mejor cara, que me quedó colgado eso, la mejor cara de Scioli la muestra con el discurso aceptando la derrota. Yo creo que fue el mejor sinceramiento que pudo haber tenido Scioli, reconociendo y queriendo lo mejor para su país. Cosa que en los días previos los discursos eran muy asesinos, eran muy intolerables. Oenir. Sí, yo creo que, aunque parezca insólito, la explicación de esta derrota del peronismo es la soberbia de Cristina. Es decir, me parece que la gran perdedora, aunque parezca mentira, es ella. En el sentido de que ella se creyó que podía despegarse del peronismo histórico y barrer con todo. Y me da la impresión de que sus distanciamientos con algunos caciques peronistas, como de la Sota o como Rodríguez Sá, le costaron prácticamente la elección, porque los fracasos electorales que tuvo en esas provincias, la pérdida de votos que tuvo en esas provincias, son la diferencia. Me parece que no midió adecuadamente sus propias fuerzas y el peso que tiene el peronismo, la estructura peronista, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya que nombró venir a una mujer que contribuyó a la victoria de Macri, que es la propia presidenta, ¿no? Por la negativa. Yo creo que hay que reconocer la importancia de mujeres con gran protagonismo
en este equipo de Macri. Primero, Gabriela Michetti, que lo acompañó desde el principio, incluso fue su opositora en una interna, pero creo que es una persona que le ha hecho, digamos, una muy buena compañía, contrapeso en el sentido, digamos, positivo del término. Ni que hablar María Eugenia Vidal con ese triunfo en la provincia de Buenos Aires, y Elisa Carrió, que ustedes la mencionaban recién también, porque de alguna manera viene a cerrar el círculo de opiniones, reitero, de personas que viniendo de distintas vertientes han dicho basta, ¿verdad? Y creo que a Macri, que tenía una imagen al principio en su núcleo más íntimo, quizá no tan popular o quizá muy volcada a la derecha o centro derecha, le han dado credibilidad porque personas, reitero una vez más, de diferente pensamiento lo han acompañado. Creo que eso, más un poco la imagen personal, seguramente ha llevado a que el voto femenino lo haya acompañado mayoritariamente. Yo quería hacer un fe de ratas. En realidad ahora estaba revisando y claro, José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba, no apoyó a ninguno de los dos, siguió la línea de Massa. De hecho hay una carta muy confusa, digamos, en donde tiraba guiñadas para los dos lados. Sí tuvo declaraciones muy duras con los dos. Por ejemplo, decir que Macri es la vuelta al pasado, que es la devaluación, etcétera, etcétera. El ajuste es Macri, dijo básicamente. Eso lo había dicho unos meses atrás. Yo creo que una de las puntas que me interesaba es ver cómo lo vimos de Uruguay, ¿no? Muchos festejando, incluso frente a amplistas. A mí me parece un error garrafal. Lo digo desde mi lugar, ¿no? Desde mi subjetividad creo que a los argentinos este cambio no les va a hacer bien, sinceramente. Espero con muchas ganas equivocarme. Lo que fue electo fue un candidato de la antipolítica, y esto no quiere decir que no sea político, es profundamente político, pero el discurso es antipolítica. Ayer tenía un amigo que me decía, lo vimos juntos con varios, y cuando él da el discurso me decía, a ver, vamos a escuchar a ver si dice algo de qué va a hacer. Si alguien puede sacar una conclusión de qué va a hacer Mauricio Macri desde el día de diciembre en Argentina, a partir de su discurso, no solo el de Victoria, sino todo lo de su campaña, en donde la principal propuesta, él decía, hay un programa, por supuesto que no era un programa oficialista, ¿no? En donde le preguntan por economía, por salud, y él decía, eso no importa. La principal propuesta es unir a los argentinos. De lo otro hablan mis asesores. Con lo cual, con la consigna unir a los argentinos, no se le cambia la vida a la gente para mejor, seguro. Ayer insistió mucho en que su papel no es el de el que viene con la verdad revelada y con digamos, todas las certezas y las ideas que el país necesita, que él se coloca a sí mismo como un articulador o como un potenciador. Insistía mucho en que a él le parece importante dar las condiciones para que el potencial de cada uno de los argentinos o de las familias argentinas pueda llevarse a cabo, ¿no? Sí, y eso tiene que ver, con este comentario y otro más termino, pero tiene que ver también con una tradición reciente en la política argentina, y es que los ministros eran medio autónomos. Por ejemplo, el ministro de Economía, al expresidente Menem de Economía no se le preguntaba, porque directamente se le preguntaba a Cavallo y era el que resolvía. Que en realidad cambió con el kirchnerismo. De hecho se han cambiado ministros de todas las carteras y la política ha seguido siendo más o menos similar, y bueno, pareciera que se vuelve a eso. Pero, y en último lugar, decir que hay muchos que festejan y dicen, bueno, los corruptos de los kirchner. Argentina votó un presidente procesado, y procesado además, porque se podría generar una acusación sobre la justicia, procesado por el ex fiscal Nisman, fallecido y defendido a ultranza por toda la oposición. Entonces, en síntesis y en mi opinión, desde mi subjetividad política, esto no tiene nada de objetividad, creo que este cambio no le va a hacer bien a los argentinos, y espero totalmente equivocarme o que le haga lo menos mal posible. Proponía Martín mirarlo desde acá. No sé cuánto avanzaste en esa dirección, porque porque llegaste a citar que dentro del Frente Amplio hubo gente a favor y en contra de Macri. Hubo gente que festejó con el argumento, porque en realidad hice la introducción, me faltó la síntesis, con el argumento de que esto iba a facilitar, por ejemplo, el comercio entre los dos países. Uh-huh. Y yo lo que digo es, me parece que por una cuestión de humanidad, primero hay que ver qué va a pasar con esos
seres humanos que viven en ese país. Y segundo, ¿qué va a pasar también con la región? Capaz a corto plazo mejoramos un poco el comercio, a largo plazo un proceso desindustrializador, yo creo que, y de un grande como Argentina, creo que nos arrastra, aporta para arrastrarnos hacia abajo. A ver, ¿quieren verlo desde acá? ¿Están en esa línea los demás? Sí, claro. A ver, Gonzalo. Yo soy bastante escéptico con embanderarse con candidatos ajenos y sobre todo con candidatos ajenos de países ajenos. A mí me llama la atención que mucha gente salga a festejar como propia estas victorias y a entristecerse con determinadas derrotas. Yo, en este balotaje en particular, ninguno de los dos tenía mi gusto, ninguno de los dos me parecía un buen candidato, y ahora en este momento justo está hablando Macri. Me imagino que capaz ahora va a hacer un discurso y va a decir algo de lo que va a hacer, porque ayer Esa es la expectativa. Por lo que veo hasta este momento, grandes avances no ha habido en esta conferencia de prensa. Sí, me parece que ayer perdió una gran oportunidad de empezar a gobernar desde el discurso. Macri ayer fueron flojos los dos discursos, ¿no? Pero, el de Scioli y el de Macri. Pero el de Scioli lo que hizo para mí fue romper un poco con la línea que él venía. No fue tan confrontativo, sino como que incluso dijo que Dios lo ilumine para que gobierne bien, necesitamos una mejor Argentina. Yo creo que rompió, más allá de que después volvió a recalcar las cosas que había hecho el kirchnerismo. Pero lo de Macri me pareció que ayer fue flojo, perdió el momento de empezar a gobernar desde el discurso, empezar a decir 3-4 líneas de lo que podría haber hecho. Yo creo que la potencia de Macri es el entorno, es que se ha sabido rodear de gente que, pensando en algunos aspectos distintos, ha sabido liderar un grupo o llevar adelante un proceso distinto. Entonces, verlo desde acá, algunas cosas rompen a la vista, porque la gente asocia directamente al kirchnerismo como el enemigo del Uruguay, ¿no? Y muchas veces sucede de que ganó Macri, bueno, y ahora se va a mejorar. No nos olvidemos que Alfredo De Angeli está apoyando a Macri, apoyó a Macri en Entre Ríos, y fue uno de los principales cortadores de puente, ¿no? Y esas personas, yo lo que quiero poner es que, ojo, no compremos partidos ajenos. A mí sí me pone contento porque capaz en este balotaje yo me hubiese inclinado por Macri por el simple hecho de que hay un modelo agotado y hay un modelo que quizá no era necesario que rote. Pero insisto, no es un candidato que me llene, no es un candidato que tenga contenido, es un candidato que escapa a las ideologías, es un candidato que le cuesta decir cosas, tiene un entorno que sí dice cosas. A mí me llama la atención. Por ejemplo, este tipo de candidato, por ejemplo, de la Sota, ayer una de las entrevistas que le hacen, dice, acá no perdió el peronismo, acá perdieron los usurpadores del peronismo. O sea, ya hay gente que está viendo de ocupar el espacio político peronista. Massa incluso, nunca se la terminó de jugar, más allá de que hizo una guiñada bastante fuerte hacia el lado de Macri. Massa ya está jugando fuertemente para ocupar un espacio peronista. Yo creo que en el balotaje, por la lógica electoral, terminamos en dos mitades. Sin embargo, vamos camino a los tercios. Vamos camino al kirchnerismo, vamos camino al peronismo no kirchnerista y vamos camino a un espacio de pronto más liberal, más de corte liderado por el PRO, que podrá ser encabezado por María Eugenia Vidal o por quien sea. Creo que Macri ha avanzado, y esto sí le voy a destacar una virtud, que ha avanzado en no personalizar tanto el proyecto. Ahora es Cambiemos, y más allá de que era Mauricio, en el último tiempo ha mostrado mucha más gente, ha mostrado gente distinta, ha mostrado perfiles distintos, y que haya presencia de otros perfiles, creo que va el camino para el 2019. Tú, Wenir, si lo mirás de acá, ¿qué te trae este triunfo de Macri en Argentina? No lo puedo mirar solo de acá. Me parece que realmente es una mirada absoluta. Mirarlo desde acá es una mirada. Estamos hablando de la elección argentina. Lo que va a pasar con respecto al Uruguay, no sé, no tengo idea. Históricamente en la Argentina ha habido, en la política fuera de los militares, ha habido dos grandes bloques, ¿no? Es decir, una oligarquía con muy poca conciencia social, muy poca responsabilidad social y con una enorme dificultad para entenderse con el pueblo argentino. Creo que ese espacio político hoy está expresado por Macri. Y una clase media absolutamente
que aspira absolutamente a vivir bajo los parámetros de esa oligarquía, y que es muy minoritaria. Y me parece que ese espacio generalmente ha sido la alternativa al peronismo. Creo que hoy no hay una diferencia a eso. Y del otro lado está el peronismo, que es esa cosa extraña y difícil de entender a veces, pero que es un movimiento populista, y es el que ha hecho las cosas que en el Uruguay hizo el Estado de Bienestar, las cosas que hizo el vallismo, las ha hecho allá el peronismo, nos guste o no nos guste. Es decir, las leyes sociales, los derechos de los trabajadores, todo lo que se pueda hablar, lo hizo el peronismo. Yo no creo que vayan hacia tercios. Esa comparación tuya entre el peronismo y el vallismo va a levantar polvareda. Toda la que quieran. La obra, si vos mirás los hechos objetivos legislativamente, ¿quién hizo las reformas que acá hizo el vallismo? Las hizo el peronismo. Muchos años después, 30 años después o más. Pero no es una cuestión de opinión, es objetivamente así. La legislación la cambió el peronismo, en el sentido. Las mismas cosas que acá hizo el vallismo las hizo allá el peronismo. Es un hecho. Supongo que si lo llevamos al plano estricto de la legislación, capaz que la comparación vale. El tema después la implementación, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que vallismo y peronismo sean lo mismo, pues sería un disparate, son muy distintos. Pero digo, la legislación concreta, es decir, quien implementó las reformas que en el Uruguay hizo el vallismo, allá fue el peronismo, y lo hizo mucho después. Justamente porque la oligarquía argentina, esa que hoy de alguna manera se expresa en Macri, ¿Cristina no es oligarca? Cristina no es oligarca. No, Cristina es otra cosa, no es estrictamente la oligarquía argentina. Es una mujer con plata, es una mujer con plata, pero no es lo mismo, son dos cosas distintas. Es una mujer con plata. Además, buena parte de la plata la hicieron desde el gobierno, como suele pasar con los gobiernos peronistas, porque yo no estoy haciendo la apología del peronismo. Es un fenómeno complejo, lleno de corrupción, digo que ha logrado expresar mejor o satisfacer mejor ciertos intereses populares. Por eso no creo que vayan a tercios, porque la historia del peronismo siempre ha sido la aparición de personajes que creen que van a sustituir, es decir, que ahora no se habla más de peronismo, se habla de menemismo. Hoy, ¿quién es menemista? Nadie. Son peronistas. Ahora puede creer Cristina, y lo decía hoy yo, que es el kirchnerismo, pero en realidad después de esto aseguro que no tenemos cristianismo para mucho rato, o kirchnerismo para mucho rato. Creo que el peronismo va a volver a reformularse con otra nueva figura. No descarto que sea Massa que haga ese, creo que tú lo planteabas, no descarto que sea lo que está intentando él, porque históricamente el peronismo suele tener un jefe, y los demás se alinean de alguna manera. Cristina ocupó ese papel ahora. El peronismo es cruel con las derrotas, ¿no? Es decir, cuando perdés, fuiste. No, una brevísima referencia a esto que decía venir. Creo que se le está escapando una cosa que a los orientales nos rechina mucho, que es el culto a la personalidad. Es decir, ese prácticamente endiosar no solo vivos, sino muertos, y a partir de ahí justificarles cualquier cosa, creo que a nosotros no va en absoluto con la personalidad nuestra uruguaya. Yo quiero coincidir también con Gonzalo, en parte, y no en todo, en el sentido de que no hay que echar campanas al vuelo, porque a nosotros, hasta que no nos muestren realidades, esto no va a significar un cambio positivo. No podemos dar por descontado que signifique un cambio positivo, pero creo que desde el punto de vista de las relaciones bilaterales y la política internacional y regional, peor no podemos estar. Es decir, peor que lo que teníamos hasta ahora no podemos estar. Y en relación a lo que tú, Emiliano, preguntabas, cómo esto incide para nosotros, yo creo que hay que ir un poquito más atrás. Yo creo que sí hay ganadores también y perdedores dentro de fronteras. El gobierno de Mujica fue un gobierno plenamente identificado con el kirchnerismo y que le concedió cuestiones fundamentales a cambio de expectativas que luego no se concretaron. Ahí tenemos las imágenes del tren de los pueblos libres, lamentable, fue toda una farsa. O sea, Uruguay en ese sentido se argentinizó, lo mismo que permitimos que viniera la presidenta a inaugurar una parte de la planta de ANCAP, diciendo que poco menos que nos la habían regalado, cuando lo que intervino fue una empresa privada. El Estado argentino no puso un peso, le hicimos todo el escenario, le hicimos toda Sí, era una empresa que había sido contratada por ANCAP para hacer la obra. Y que hoy en día, de hecho sea de paso, y en el discurso Cristina Fernández dice como que era una inversión argentina. Entonces, para los uruguayos, para los orientales, esto es intolerable para cualquier
gobierno que se precie y que se dé a su pueblo y no al gobernante del país vecino. Dicho sea de paso, esto está en la investigadora de ANCAP y vamos a ver cuánto nos costó a nosotros, no a ANCAP, porque cuando la gente dice ANCAP, no, nos costó a nosotros. Y por último, el presidente Vázquez, que venía en una línea, digamos, de discreción bastante distinta de la de Mujica, se hubiera ahorrado, digamos, un mal recuerdo si no hubiera mostrado una faceta tan pro Scioli, ¿verdad? Recordemos que hace bien pocos días se reunió con Scioli prácticamente como dándole su apoyo. De modo que ni tanto ni tampoco, hay mucho para reflexionar.